Estamos estudiando entonces, y hoy día, con la ayuda del Señor, terminamos el capítulo 3. Recuerda que toda la sección que estamos viendo se llama, o le titulamos, no se llama, amonestación contra los adversarios. Y como le decía en un comienzo, la dividimos en dos. Vamos a colocar aquí para que se pueda ver. Esta es la introducción. Aquí está. La amonestación contra los legalistas o los judaizantes, y la amonestación que vamos a ver hoy día contra los libertinos, o liberales, suena mejor, ¿cierto? Liberales. Slash sensuales. Y después de la interrogante de muchos, hoy día van a ver por qué o a qué se refiere con sensuales. La amonestación contra los legalistas la dividimos en 4 también. Vamos a colocar acá, que se vea. Primero hablamos de la circuncisión verdadera, que es lo que Pablo hablaba. Después su confianza en la carne. Disculpe, lo que pasa es que tengo ¿cómo se llama? Esto es como laberinto, y la Fernanda lo movió y queda sonando por todo rato. Así que si escuchan un sonido, bueno, esa pelota que estaba ahí dando. Bien. La circuncisión verdadera, la confianza en la carne, las certísimas ganancias, y esto es importante que se recuerden que son, porque igual las vamos a seguir viendo, que son 4. ¿Alguien se acuerda cuáles son las ganancias que veía Pablo en comparación con la confianza en la carne? 4 cosas que él dice que buscaba. Ser a Dios. ¿Ya? Permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo. La justicia de Cristo. Y ser semejante a Cristo. Muy bien. Y lo que vimos el martes fue qué lindo el gato. Fue la continuación hasta el fin, donde Pablo hablaba de que ya no había sido perfeccionado. Recordarán la palabra que es teteleiomai, que viene de teleo, que quiere decir completo más que perfeccionado. No se refiere como a sin mancha o sin mácula, se refiere principalmente a un estado de madurez. Entonces Pablo decía, no es que yo ya haya sido completamente perfeccionado, no es que yo soy 100% maduro, sino que prosigo a la meta, prosigo a lo que se viene, o sigo luchando en el Evangelio. Y hoy día, vamos a ver la última parte de esta amonestación, que es contra los liberales. Así que vamos a Filipenses capítulo 3 y vamos a leer desde el versículo 17 en adelante. Filipenses 3, 17. Dice así la palabra del Señor. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. La última sección, entonces, de este capítulo, Pablo exhorta a otro grupo, o exhorta en contra de otro grupo que se caracteriza por su libertinaje. Pasa a exhortar en contra. Bien. Primero, la exhortación. ¿Cuál es la exhortación? Imitar a Cristo. El versículo 17 dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. La amonestación contra estos liberales parte con una exhortación, con un mandamiento, podríamos decirlo,
que es el de imitar a Pablo y a todos los que tienen cierta conducta. Pablo aquí se está citando como un, perdón, o antes partió Pablo citándose como un contraejemplo, ¿cierto? Donde él decía, yo podría confiar en la carne, porque mira, tengo todas estas cualidades que me podrían hacer confiar en la carne, o sea, no me usen como ejemplo. Recientemente explicó que tenía otros objetivos en la vida, otras ganancias, que eso es lo que las chiquillas dijeron recién. Conocer a Cristo, permanecer unido en Cristo, la justicia por la fe en Cristo y ser como Cristo. Y la exhortación que Pablo les da a los hermanos de Filipos es la de imitar a todos aquellos que tienen estos propósitos como ganancia en su vida. ¿Okay? Pablo dice, imítenme a mí. ¿En qué? En lo que recién habló, en estas ganancias. Imítenme a mí, que yo no tengo, no confío en la carne, sino que para mí lo que verdaderamente es ganar, lo que realmente vale en la vida, son estas 4 cosas. Conocer a Cristo, permanecer en Cristo, su justicia y ser como Él. Imítenme a mí, dice Pablo. Y a todos los que tenemos este pensamiento. Aquellos que tienen el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Filipenses 2.5. Y como les decía el martes, este versículo como que al final es quizá el versículo principal de todo el libro Filipenses, que se dan cuenta del que más hemos vuelto y vamos a seguir volviendo. Es muy necesario que Pablo aquí, hacer notar que Pablo no está siendo egocéntrico. Alguien me reía y me decía, oye, pero ¿qué onda Pablo? Así como, oye, chiquillos, imítenme a mí, pues si yo soy súper buen ejemplo. Pablo no es egocéntrico. ¿Por qué? Porque él nos está poniendo como un ejemplo supremo. No es como, yo soy el mayor ejemplo de imitar y cópienme en absolutamente todo. Él ya dijo en Filipenses capítulo 2, versículo 5, que el ejemplo al cual tienen que imitar es del Señor Jesucristo, ¿cierto? Allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces lo que Pablo le está diciendo a los filipenses es, tengan estos objetivos en su vida, tal como yo y otros hermanos los tenemos. ¿Qué hermanos? Lo vimos en el capítulo 2, Timoteo y Epafrodito, que también eran ejemplos de quienes tenían el sentir que hubo en Cristo Jesús. Porque recordarás que Timoteo tenía unas cualidades también muy importantes. Creo que tengo un bosquejo por acá. A ver si le dice. Sí. Lo pueden ver en la pantalla. Estas son las cualidades de Timoteo y Epafrodito que vimos. Y de hecho, Timoteo y Epafrodito son ejemplos del Filipenses 2.5. ¿Ven la pantalla, cierto? ¿Sí? Ya. Tenemos a Timoteo, que él tenía una visión ministerial, la misma visión que tenía Pablo, tenía un amor sincero por los hermanos, era semejante a Cristo en su entrega, tenía buen testimonio y era de un carácter aprobado. ¿Recuerdan qué quiere decir aprobado? Probado por un testeo. ¿Aprobado por un qué? ¿Testeo era? ¿Ah? Claro, el gato está opinando muy bien. Por un testeo, o sea, puesto a prueba. Esa es como la idea. Alguien aprobado es como el metal que es a través del fuego puesto a prueba, esa es como la idea. Alguien que fue testeado, esa es la idea. ¿Bien? Y Epafrodito también tenía un amor desinteresado, tenía un amor a la iglesia, amor a la obra y amor sacrificial. Entonces cuando Pablo dice, sed imitadores de mí, no se queda solo con el mí, sino también dice, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. O sea, imítenme a mí, pero no solamente a mí, sino a todos que tenemos este ejemplo. ¿Cuál? Filipenses 2.5, que tenemos el sentir que hay también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que esperarse, sino que se despojó a sí mismo y se humilló, se hizo siervo, etc. Y, como vimos recién en un poquito más atrás, tienen como ganancia no la carne, sino conocer a Cristo, permanecer en Cristo, la justicia de Cristo y ser como Cristo. Pablo ya dijo esto en Corintios, en 1 Corintios 11.1, pasaje muy sencillo, dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y esa es la idea, no es que imitar a Pablo, hay que imitar a Pablo que es como Cristo. Si Pablo no fuera como Cristo, no sería ningún ejemplo de imitar. Y no está pecando de egocentrismo, sino simplemente está exhortándole a que tengan ese actuar que tiene él con respecto a imitar a Cristo, a tener la mente de Cristo. ¿Bien? Pablo no se está colocando en un pedestal de superioridad moral,
O sea, no es como que yo estoy lo más arriba, soy perfecto. Recién dijo que él ya no era perfecto, ya que como recién le había dicho, no pretendía haber alcanzado la superioridad moral o la perfección absoluta, sino que lo hacía para que se esforzaran en seguir creciendo y buscando la santidad. O sea, imítenme. ¿Para qué? Para que ustedes sigan esforzándose, sigan buscando la santidad. Versículos 13 al 16, que es lo que vimos la semana pasada, el martes, perdón. Ahora, hay dos razones por las cuales hay que ser imitadores de Cristo. Imitadores de Pablo, que a su vez son imitadores de Cristo. La primera razón es porque hay ciudadanos del mundo. ¿Okay? ¿Por qué imitar a Cristo? ¿Por qué esta exhortación del versículo 17 de ser imitadores de mí? Porque hay ciudadanos del mundo. Mira el versículo 18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz. Esa frase es muy importante, se la puede subrayar, enemigos de la cruz. Pablo le da dos razones, esta es la primera, de por qué deben imitarlo a él en su búsqueda de Cristo. La primera es porque hay enemigos de la cruz. ¿Qué quiere decir la frase enemigos de la cruz? Quiere decir lo contrario a lo que dice Filipenses 2:5, cuando dice, allá pues en vosotros, este sentir que hubo en Cristo Jesús, los enemigos de la cruz son los que no tienen el sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, ¿cuál es el sentir que tuvo Cristo? Buscar su bienestar, buscar el bienestar de los demás a costa del suyo. Los enemigos de la cruz no buscan el bienestar de los demás a costa del suyo. O sea, su vida es más importante que la de los demás. Totalmente contrario a la enseñanza cristiana. Totalmente contrario a las enseñanzas del Señor Jesucristo. Le voy a pedir a la Daniela que busque a la Gaby, Lucas 9:23, y la Daniela, ya que puso cara, quiere buscar algo, un pasaje largo, porque le gusta leer, Mateo 20, del 25 al 28. La Jane, ¿puedes leer o no? ¿No tenéis problemas con internet como siempre? Sí, sí puedo. Ya, porque hice dos preguntas. Y si respondí sí, puede ser cualquiera de las dos. Ya, Gálatas 5:24, por favor. Nancy, Gálatas 6:14. Carlitos, 2 Corintios 11:15. La Cami, 2 Pedro 2:12. La Anto, Romanos 16:18. Y la Sofi, 2 Pedro 2:12 al 13. La Javiera, Salmo 52:1. El Chelo, 2 Pedro 2:13. La Carlita, Mateo 16:23. Jan Drexis, 1 Juan 2:15 al 17. Sofía Judas 1:4. Ya llegamos. Bien, entonces decíamos que ser enemigo de la cruz, o estas personas que eran enemigos de la cruz de Cristo, eran lamentablemente cristianos que estaban en contra de las enseñanzas del Señor Jesucristo, como por ejemplo la que aparece en Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, obviamente, cuando está hablando de que eran enemigos de la cruz, eran enemigos de esto, de esta enseñanza. Que el cristiano, ¿qué tiene que hacer? Tiene que tomar su cruz cada día. Ahora, para nosotros, cuando leemos esto, tú te imaginas la crucifixión. Pero cuando el Señor Jesucristo dijo esto, Él todavía no ha sido crucificado. Y lo que le estaba diciendo, en otras palabras, es como, toma tu silla eléctrica, toma tu símbolo de tortura y sígueme. O sea, tu símbolo de muerte. Muere a ti mismo, niégate a ti mismo, lo que está diciendo recién en el versículo, ¿cierto? Entonces la enseñanza del Señor Jesucristo es que sus discípulos deben negarse a sí mismos, deben no buscar su propio bien, sino buscar el bien primero de Dios, la gloria de Dios, segundo de los demás y tercero yo. Mateo 20:25 al 28. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad?
Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Las enseñanzas de la cruz son estas, que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino vino a servir. Vino a dar su vida en rescate. Y como dijo el Señor Jesucristo en Mateo 20:25 en adelante, el cristiano tiene que tomar eso como ejemplo y tener eso en sentir. Y volvemos a lo mismo, porque quiero que con esto te quede muy claro. Si te imaginemos que hacemos una prueba al final de estas clases. Una suposición, ¿no? Imaginamos que te pongo nota y le voy a dar un premio, un chocolate a los más mejores. Supongamos nomás. Y yo te preguntara, ¿cuál es el versículo clave de todos Filipenses? La respuesta sería... Filipenses 2. Muy bien, Filipenses 2:5. ¿Y por qué? Porque todos los pasajes al final tienen como... ese es como el ancla. Los pasajes de atrás apuntan a eso y los pasajes de más adelante vuelven a eso. Y acá lo mismo. Son enemigos de la cruz. No tienen el sentir que hubo Cristo Jesús. Los enemigos de la cruz entonces eran cristianos que o por lo menos se llamaban cristianos, no sabemos si realmente lo eran, pero eran personas dentro de la iglesia que se complacían a sí mismos, eran indulgentes y hacían lo que les dictara su cuerpo. O sea, tengo ganas de hacer esto, lo hago. Es como la clásica frase de ahora, mi cuerpo, ¿qué más dice? Mi decisión, ¿cierto? Que no es lo mismo que mi cuerpo lo sabe, esa otra frase, ¿cierto? Pero Felipe, es como esa idea. Dime. una persona que dijera, Dios nos da el querer y el hacer, o sea, como poniéndose en esa posición cómoda, también estaría tomando esta misma posición. ¿O eso es otra cosa? No te entendí. ¿Cómo sería? Que yo he escuchado, por ejemplo, de personas que dicen, no, Dios nos da el querer como el hacer. Y si el Señor no me está dando el querer, por ejemplo, ahora de leer la Biblia, entonces no lo hago. O el querer de dejar mis cosas, no lo hago. Claro, ¿me entiendes? ¿Es la misma posición? ¿Es como lo mismo? Es la misma posición. Porque están tratando de, ¿cuál sería la palabra? Justificarse a sí mismos, siendo que, aunque supongamos, si Dios no te da el querer, y partamos de esto, Dios quiere, ¿cierto? Dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación, dice 1 Tesalonicenses. Dios quiere, ¿ok? Pero a veces Dios te puede estar diciendo algo, pero tú, en la dureza de tu corazón, estás tan cerrado a que no quieres que Dios no te está hablando, ¿ok? Y puede que incluso ni siquiera seas creyente, y esa ya es tu autoexaminación. Si tú realmente tienes fe en el Señor Jesucristo. Y a todo esto, un creyente se determina al final simplemente por la fe que tiene el Señor Jesucristo, ¿ya? Eso significa que sí, pues si yo me quedo sentado y digo, no, es que Dios no produce en mí ese querer. Bueno, entonces, o Dios está mintiendo, o tú no eres un verdadero cristiano, o eres un cristiano ultracarnal que no te interesa crecer. Pero sí, los enemigos de la cruz, y Pablo lo decía, los enemigos de la cruz son los que no actúan como el Señor Jesucristo. Ahora, y esto lo he dicho otras veces, hay que tener cuidado a veces. Estos son para evaluarse a uno mismo. Y estos pasajes también son para exhortar a las personas a hacer lo correcto. No es para andar como con una pistola juzgando quién es cristiano y quién no es cristiano, ¿ya? Porque si nos ponemos a juzgar quién es cristiano en base a sus obras, vamos a terminar como los puritanos del siglo XVII, siglo XVI, que eran personas que buscaban tanto la piedad que ni siquiera tomaban la Santa Cena porque tenían miedo de que podían ser falsos cristianos. No, decían que, pucha, ayer mentí, entonces quizás no soy un verdadero cristiano, entonces mejor no tomo la Santa Cena porque puedo tomarla de forma indigna. Quizás no soy cristiano de verdad, quizás no soy salvo. Tampoco la idea, porque la Biblia dice que la salvación es por fe y por gracia al final. Entonces, pero sí el ánimo de todos estos pasajes es, oye, despierta, anímate, busca la voluntad del Señor, Él quiere que tú seas esto, hazlo. ¿Okay? No te puedes sentir cómodo totalmente, no, que yo no tengo eso. Porque así podríamos justificar cualquier cosa. Y en la carta a Romanos hay otro ejemplo, donde la gente decía, Pablo dice, algunos pueden decir esto, hagamos males para que venga bien. Así como dice, bueno, Dios muestra su gracia hacia el pecador, bueno, pequemos harto entonces, porque mientras más pego, Dios más me va a perdonar, así que más bacán. Eso es una
un círculo vicioso en el razonamiento, es una tontera, y estamos utilizando unos pasajes para nuestra conveniencia y sacando de contexto todo el resto del pasaje y obviando otros pasajes que dicen que debemos vivir en santidad. Así que sí, al final es exactamente lo mismo. Y vamos a ver un par de pasajes más adelante de la característica de estas personas y si tú lo analizas en base a eso, probablemente sean dentro del mismo grupo. Entonces, como dijimos, los enemigos de la cruz son personas que se complacen a sí mismos, son indulgentes. Indulgente quiere decir que les da lo mismo, o sea, se sientan y es como eso. Y hacen lo que les dicta su cuerpo. Como dijimos recién, no entiende mi cuerpo, lo sabe. ¿Cómo es el otro? En mi cuerpo yo decido, algo así. Bueno, esa es la idea, ¿cierto? La moralidad, o su moralidad, está determinada por sus deseos. Cuando hablo de moralidad, hablo de lo que es bien y mal. Ya eso, en resumen, muy por encima, lo que es la moralidad, que determina si algo es bueno o algo es malo. Su moralidad está determinada por sus deseos. O sea, si yo lo siento, está bien. Si yo no lo siento, está mal. Es más o menos como dice la Javi. Y actualmente tú conversas con una persona y normalmente te va a decir esto. Es que, por ejemplo, el aborto para ti está bien. Así que, o sea, para ti está mal, así que para ti está bien. Está mal, no lo hagas. Pero para mí está bien, así que yo lo siento que es correcto, así que démosle no. No, pues porque lo que es bueno no va a depender de mis deseos. No depende si me brindan o no me brinda el placer. Vivimos una cultura hedonista. ¿Qué quiere decir? Que el placer es lo más importante. El placer actualmente es lo que rige el mundo. Yo hago algo porque me es placentero o no me es placentero. Porque me gusta o no me gusta. Punto. Y eso no es correcto. No es como un cristiano, por lo menos, debiera comportarse. Por el contrario, si tenemos los enemigos de la cruz, tenemos los amigos de la cruz. Así que si alguien quiere tener una banda cristiana algún día, aquí tiene un nombre. Los amigos de la cruz. Son aquellos que no buscan sus placeres, sino que buscan la voluntad del Señor. No mi voluntad, la voluntad del Señor. Son aquellos que han crucificado el mundo y sus deseos. Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahí habló la vocalista de Los Amigos de la Cruz. Parece que le gustó el nombre. Los amigos de la cruz son, o los que son de Cristo entonces, son los que han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué es lo que decía un poquito antes el pasaje en Lucas 9:23? Si alguien quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz cada día. En Gálatas 6:24. ¿Es 14? ¿Es 14? Sí, perdón, 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pablo dice que por medio de Cristo, yo soy crucificado al mundo. O sea, para el mundo yo estoy muerto. Y para mí el mundo está muerto. Y ese es un amigo de la cruz. Ese es un discípulo del Señor. El cual decide que lo que el mundo dicta no tiene nada que ver con él. O sea, si el mundo opina esto, yo opino de forma diferente. Yo no baso mis pensamientos en base a lo que el mundo dice. Baso mis pensamientos en base a lo que Dios dice. Entonces, Pablo le está diciendo, volvamos al versículo 17, ¿cuál es la exhortación? Sed imitadores de mí. ¿Por qué debían imitarlo a él en buscar a Cristo? ¿Por qué debían imitarlo a él en tener su ganancia en lo celestial? Estas 4 cosas, ¿cierto? Conocer a Cristo, el estar unido en Cristo, la justicia de Cristo y ser como Cristo, tener su ganancia en eso y no en lo terrenal. Porque en la iglesia ya había falsos creyentes que eran enemigos de la cruz y que buscaban su propia autosatisfacción, buscaban sus propios placeres. Y acá tenemos 3 características de este grupo de personas, de estos liberales, de estos sensuales. Versículo 19, 4 características, perdón. El fin de los cuales será perdición, 1, cuyo Dios es el vientre, 2, cuya gloria es su vergüenza, 3, que solo piensan en lo terrenal. Ahí está la 4. Entonces, primero, su fin es la condenación eterna. Estos enemigos de la cruz eran, nuevamente, personas liberales, no eran verdaderos creyentes, porque acá lo dice, es cierto, que su fin es la perdición, estaban en contra de los mandamientos del Señor y no tenían un deseo de seguirlos.
no tenían fe en la obra del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos decían, ya hagamos lo que sea, no pasa, no hay problema, démosle nomás. Total, el Señor pagó por nosotros. Pero que lo digan no quiere decir que sean verdaderos cristianos. Segunda a los Corintios 11:15. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. El pasaje de 2 Corintios 11 habla de Satanás y que él se disfraza de ángel de luz y dice que sus ministros, sus siervos, las personas que le sirven, también se disfrazan como ministros de justicia. O sea, estos falsos maestros, estos falsos apóstoles, se disfrazaban como si fueran cristianos y dice, su fin será conforme a sus obras. O sea, si hacen malas obras, serán juzgados de acuerdo a eso. Exactamente lo que Pablo está diciendo acá nuevamente, donde dice, el fin de los cuales será perdición. Estos enemigos de la cruz, esta gente que a diferencia de los legalistas que le dicen, no, tú tienes que hacer estas cosas para ser salvo, ellos decían, da lo mismo, nomás lo que queráis. No te preocupes de vivir en santidad. No te preocupes de hacer la voluntad del Señor. Si al final tú creíste, listo, con eso te basta. Pero eso es contrario a la palabra del Señor. Un verdadero cristiano va a tener el deseo de buscar el Señor, puede tropezar, le puede costar, ¿cierto? Pero va a tener ese deseo de poder, va a tener una fe perseverante, ese es el punto. Segunda de Pedro 2:12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Esta es la frase, perecerán en su propia perdición. ¿Ok? Es lo mismo que es acá, el fin de los cuales será perdición. Todo este grupo de falsos creyentes, falsos maestros principalmente, que en el contexto acá, van a perecer en su propia perdición. Son pecadores no arrepentidos, no tienen una verdadera fe en lo que el Señor Jesucristo hizo. La segunda característica es que su Dios es el vientre. Su Dios es el vientre. Ahora, la palabra vientre se hace alusión a lo que realmente, bueno, nosotros utilizamos la palabra vientre como para las mamás, ¿cierto? Cuando decimos no, ¿cómo? Claro, se utiliza como para útero, pero vientre se refiere como al interior, ¿ya? Quiero revisar una palabra, no se me ocurrió. Quiero verla ahora, un segundo. Bien, y la palabra vientre también se puede traducir como cavidad, estómago o matriz. Matriz, eso es como útero, esa es como la idea, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Algunos también la traducen, como decía, como estómago. Quiere decir que su vida gira en torno a adorar, su Dios es satisfacer sus apetitos internos, su vientre, sus bajos deseos, su órgano sexual, se entregan a la glotonería, a la fornicación, a la lascivia, a la borrachera. Su razón de existir, a quien realmente adoran, es ellos mismos. Ellos están para satisfacerse a sí mismos, para probar todo y disfrutar todo. Y qué triste es ver que cómo nuestra sociedad, la verdad que es así. Nuestra sociedad tiene como propósito como decía, vivimos en una cultura hedonista, donde, por ejemplo, no sé, publicamos en Instagram y nos vanagloriamos de que, oye, fuimos en tenedor libre y comí hasta reventar. Así que eso es glotonería. Y eso significa que es algo que un cristiano no debiera hacer. ¿Por qué? Porque un cristiano tiene que tener dominio propio. Hay un meme muy bueno que salía un compadre de como unos 200 kilos comiendo una hamburguesa y decía, soy pastor bautista fundamental, no fumo ni tomo. El compadre claramente, a veces podemos ser así, podemos ser legalistas, ¿cierto? No puedes fumar, no puedes tomar, que obviamente está mal, ¿cierto? Pero, y una decía Morbia, una persona que pesa 200 kilos, ¿acaso no está igual de mal? Por supuesto. ¿Por qué? Porque significa que no tiene dominio propio. Significa que lo único que está pensando es en satisfacer sus deseos. Y así como una persona piensa en satisfacer su deseo sexual, bueno, esta persona está pensando en satisfacer su estómago. Un borracho, ¿qué hace? Satisface su deseo de poder tomar.
una persona que consume drogas, es exactamente lo mismo. Entonces, un amigo de la cruz debe negarse a sí mismo, incluso ciertos deseos, porque no son malos. Hay algo que no lo escribí, pero también está dentro del mismo pack, que es el dormir harto. La Biblia habla contra los dormilones. No en el sentido, dice, ay, qué rico dormir, sí, pero también la Biblia dice que tenemos que trabajar. Dicen eso, ¿cómo dicen? No améis el sueño, dice Proverbios. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos acá, chicos, tú y yo no estamos acá en la tierra para comer, para emborracharnos, para dormir y fornicar. Y esas 4 cosas que mencioné son 4 deseos que Dios nos da. El deseo es bueno. Dios nos da el deseo de comer, del apetito. Dios nos da el deseo, por ejemplo, de dormir, de descansar. Nos da el deseo sexual. Son cosas buenas en sí. El problema es que nosotros entregamos nuestro corazón a esto y lo hacemos nuestro Dios. Actualmente, muchos jóvenes, lo único que piensan es que llegue el fin, bueno, ahora no tanto por la pandemia, pero normalmente, ¿qué esperaban en la universidad? Que llegue el fin de semana para salir a emborracharse, para poder, entre comillas, disfrutar, para poder estar con una mujer, y ese es su propósito en la vida. Su Dios es el vientre. Y lo triste es que acá está hablando de cristianos nominales o personas que están dentro de la iglesia, que su Dios es el vientre. Y como decíamos, no, si yo soy cristiano, total, Dios me va a perdonar, nomás, pues lo hago y da lo mismo. Romanos 16, 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres con suaves palabras y lisonjas, engañan los corazones de los ingenuos. Le dice, no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Están dentro de la iglesia, pero no sirven al Señor Jesucristo. ¿A quién sirven? A sus propios vientres, a sus propios estómagos, a sus propios deseos. Y el pasaje que leímos antes, pero ahora vamos a ver el versículo que sigue también, 2 de Pedro 2, 12 y 13. Sí. Pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presar y destrucción, perecerán en su propia perdición. Y el 13. El 13 también. Sí. Recibiendo el galardón de injusticia y de inmundicias muchas, quienes aún mientras comen con vosotros reciben sus errores. Gracias. Entonces el versículo, bueno, el mismo pasaje que vimos antes, aquí donde dice su fin en la condenación eterna, donde dice, pero esto hablando de mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Después continúa diciendo, recibiendo el galardón de su justicia, ya que tienen, fíjate esta palabra, por delicia, el gozar de deleites cada día. Ahora, los deleites no son malos. Dios creó un jardín, también conocido como el jardín de los deleites. O sea, los deleites son buenos. Pero igual el problema de este grupo es que ellos tenían por delicia el gozar de deleites cada día. Su propósito en la vida era disfrutar solamente. Era disfrutar. Y esto dice, son inmundicias y manchas, que aún mientras comen con nosotros se recrean en sus errores, o sea, disfrutan sus errores. Disfrutan de las cosas malas que están haciendo. Fíjate nuevamente, el deseo, los deleites, los placeres no son malos, pero el cristiano tiene el llamado a sujetar sus apetitos, a crucificar su carne y ejercer dominio propio, el fruto del Espíritu. Esto es autocontrol. Debemos controlarnos. La lascivia es simplemente falta de control, el deseo sexual desenfrenado. No te puedes controlar. La borrachera es el deseo de tomar y que tú no te puedes controlar, y al final, ¿quién está mandando? El alcohol. La carne te dice, haz esto, y tú lo haces. Y un cristiano no debe guiarse por eso. ¿Por qué? Porque somos templos del Espíritu Santo. 1 Corintios 6, 19 al 20, no lo vamos a ver por tiempo, pero un pasaje muy conocido. Entonces, número 1, su fin es la condenación eterna de los enemigos de la cruz, de estos liberales o los sensuales.
Y por eso es la palabra sensuales, porque se dedica, en su mente está todo lo relacionado a la sensualidad. Su Dios es el vientre. Tercero, su gloria es su vergüenza. Recuerda que la palabra gloria también se traduce como jactancia, como honra. Se jactaban de cosas vergonzosas, se enorgullecen de sus pecados y se jactaban de ellos cuando deberían sentirse avergonzados. O sea, hacen cosas horribles ante los ojos de Dios y se están vanagloriando. Y a veces nosotros como cristianos tenemos este problema en la cual, especialmente cuando tuviste una vida pasada como más o menos mala, bueno, muchos saben que yo conocí al Señor un poco tarde en mi vida, entonces hice cosas que no me enorgullezco, y de repente estoy con los jóvenes, oye Felipe, ¿por qué nos contáis? ¿Qué cosas hacías antes? Oye, ¿y tú hacías esto? ¿Y hacías esto otro? ¿Y qué, si le empiezo a contar, qué estaría haciendo? Estaría honrándome o jactándome de mis pecados pasados, más encima que ya fueron perdonados por el Señor. Y un cristiano no debe hacer eso. ¿Qué debemos hacer? Oye, eso fue perdonado, olvídalo. Si el Señor me perdonó por eso, ya pasó. Ese es el viejo hombre, ya no importa. No nos jactemos de cosas vergonzosas. Salmo 52, 1. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Los malos se jactan de sus cosas malas. Quizá en la universidad o algún compañero tuyo, principalmente ocurre en hombres, se jactan. Voy a dar un ejemplo. La Fernanda me contaba de una colega de su trabajo, una persona en su trabajo, que anduvo, ¿dónde era? Como por Indonesia, estos países por allá. Y contaba así como jactándose, ay, me acosté todas las noches con alguien diferente. Y lo contaba como jactancia, algo de los cuales había que sentir honra. Los varones normalmente en el mundo cuentan esto, ¿cierto? Oye, yo estuve con este, estuve con esta otra, hicimos esto, esto y esto, y lo cuentan. Y se jactan de su maldad. Y para Dios eso es algo terrible. O sea, no solamente hacen cosas malas, sino que más encima, por último, oh, ya hice algo malo, chuta, me quedo callado, tengo un poco de vergüenza. No, pues más encima lo hacen de la boca para afuera. Ah, da lo mismo, hermano. Segunda Pedro 2:13, nuevamente. Ya. Recibiendo el galardón de su justicia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Y fíjate la última frase del versículo. Se recrean en sus errores. Se recrean. Disfrutan. Conversan. Oye, ¿qué hiciste el fin de semana? Hicimos esto y esto. Ah, bueno, bacán. Hay un libro, creo que lo presté, para ver, no me lo olvido. Sí, bueno, se llama Le dije adiós a las citas amorosas. Y hay una parte en el libro que me gusta, que hablaba de que en un campamento, bueno, el libro habla un poco sobre el noviazgo, el pololeo, por así decirlo, cristiano, ni siquiera cristiano, el pololeo y cómo los cristianos debieran enfrentarlo. Y contaba el autor que una vez en un campamento un pastor preguntó en escala del 1 al 10, ¿cuántos, teniendo 10 siendo el acto sexual, como ya la relación sexual, y 1 mantenerse virgen, que escribieran en un papelito los que habían llegado al 10, o unos que eran al 10, cuán cerca habían llegado? Entonces después cuando iban saliendo, después algunos como, oye, ¿y tú? No, yo un 2. ¿Y tú? Yo un 9, ahí nomás, al filo. Y él lo contaba y decía, qué terrible era como los jóvenes cristianos pensaban que el acto, ya solamente el acto sexual era el pecado, y no entendían que todo el resto de esa enorme gama de 1 a 10 también es pecado, porque al final igual están satisfaciendo sus deseos de una forma u otra, contrario al plan de Dios. ¿Y qué estaban haciendo más encima? Se estaban recreando en sus errores. Su gloria es su vergüenza. O sea, se jactan de cosas deshonrosas, se jactan de sus errores, se enorgullecen de sus pecados, se enorgullecen de cosas que debieran avergonzarlos. Y número 4, dice el versículo, su mente está en lo terrenal. Lo único en que pensaban era en amar las cosas que hay en el mundo.
Mateo 16, 23. ¿Qué lo tenía que leer? Ya, le leí yo nomás. Dice, vamos a hablar del versículo 22 mejor, porque para entender un poco más el contexto. Mateo 16, 22. Entonces Pedro, o del 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esta es la primera declaración del Señor Jesucristo anunciando su muerte. Versículo 22. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. No me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Es interesante que un poquito más adelante el Señor había alabado a Pedro porque dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahora le dice Satanás. ¿Y por qué le dijo que era Satanás? Porque ponía la mira o la mirada en las cosas de este mundo, no en las cosas de Dios. Un cristiano, un amigo de la cruz, debe poner su mirada en lo celestial, no en las cosas terrenales. No como dice Romanos capítulo 12, no os conforméis a este siglo, no pienses como este mundo, que tu mente no sea moldeada por las ideas de este mundo. ¿Qué te dice este mundo? Ten una carrera, que es lo más importante en la vida, ten un buen trabajo, sé joven, cómprate, no tomes responsabilidades, cómprate PlayStation y Nintendo, juega todo el día, si tenés un hijo antes del matrimonio no te preocupes, total lo podías abortar, no tienes para qué casarte, puedes convivir, da lo mismo que sea homosexual, da lo mismo que tú sientes que tu cuerpo es otro, dale nomás, si lo dales tu cuerpo, tú decides. Si tienes un hijo y no solamente no lo quieres, y miente por último nomás, miente y di que te violaron y para que puedas abortar. Si tenéis problemas en la universidad, miente nomás y para que te den un crédito, porque solamente aquí los vivos son los que ganan. Ese es el pensamiento del mundo, ¿no? Y te resumí un par de cosas que las que se me vienen a la mente nomás. Pero el cristiano no tiene que tener su mente en lo terrenal, sino en lo celestial. Y los liberales tienen su mente en las cosas de acá en la tierra. Primera de Juan 2, 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lo que hay en el mundo. ¿Qué es lo que hay en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. En eso se resume todo. El deseo de la carne, lo que tu carne te pida. Los deseos de los ojos, la codicia, lo que estás viendo alrededor tuyo. Y la vanagloria de la vida es creerte que tú eres superior a Dios. Y los liberales, lamentablemente, tienen su mente en esto. Y estas son sus 4 características. Primero, no son verdaderos cristianos. ¿Por qué? Porque su fin es la perdición. Segundo, su Dios, al que realmente adoran, no es al Dios verdadero, es a ellos mismos, a sus vientres, a sus cuerpos. Tercero, su gloria es su vergüenza. Se jactan de cosas vergonzosas. Y cuarto, solo piensan en lo terrenal, solo piensan en las cosas del mundo. Por lo tanto, Pablo le recuerda, y nuevamente, todo esto está englobado en lo que sale en el versículo 17. Sed imitadores de mí. ¿Por qué tienen que imitar a Pablo en su búsqueda de Cristo, en su búsqueda de las cosas celestiales? Porque en este mundo hay, o en la iglesia, hay gente, falsos cristianos, liberales, que en vez de tener cuidado de la ganancia de las cosas celestiales, tal como Pablo, ¿de qué se preocupan? De todo lo contrario, de lo eternal, de su vientre, de su vergüenza,
y su fin es la perdición. Y esta es la primera razón de por qué tienen que imitarlo. Y esto es lo mismo que enseña Judas, en Judas 1:4. ¿Alguien lo tiene que leer o no? Sí, yo. Ya. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y nuestro Señor Jesucristo. Entonces recuerda lo que te decía el martes. El legalismo es algo terrible, porque reduce la gracia de Dios a un conjunto de reglas, y que piensan que por hacer esas reglas van a obtener su salvación. Y el libertinaje, en la otra cara de la moneda, es igual de malo. ¿Por qué? Porque nosotros somos libres, pero no libres para hacer lo que queramos. Somos libres para hacer la voluntad de Dios. Nosotros, muertos en nuestro delito y pecado, no podemos hacer la voluntad de Dios, pero Dios nos salva para que podamos ahora hacer su voluntad y hacerlo con gozo, porque aparte que es lo mejor de la vida. Ahí le dice que en su presencia hay plenitud de gozo. Y dice, hay gente que convierte la gracia de Dios, este regalo, esta salvación, en libertinaje. ¿Y qué terminan haciendo? Negando al Señor, negando a Dios y al Señor Jesucristo con sus actitudes. ¿Por qué? Porque Él nos salva verdaderamente para servirle a Él. Y como decíamos el martes, una pregunta creo que le hizo la Jane, Mateo capítulo 5, para hacer luz en este mundo. ¿Ok? ¿Alguna consulta hasta acá? Bien, seguimos. Le dije que quería ser más cortita. Me quedan 2 versículos. Segunda razón. ¿Por qué tenían que imitar a Pablo? Porque son ciudadanos del cielo. Y esto lo tocamos en Filipenses 1:27 y después en capítulo 2, si no me equivoco también. Pero aquí lo dice nuevamente. Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. La segunda razón por la cual debían imitarlo es porque son ciudadanos del cielo. 3 motivantes para vivir una vida de santidad en igualdad a Cristo se obtienen a partir de esto. Número 1, recordar su lugar de pertenencia. ¿Por qué tienes que vivir una vida de santidad? ¿Por qué tienes que buscar la semejanza a Cristo? ¿Por qué tienes que buscar las ganancias celestiales? Porque tú eres ciudadano del cielo. ¿Y qué tiene que ver que seas ciudadano del cielo? Bueno, primero, si tú recuerdas que eres un ciudadano del cielo, vas a entender a dónde realmente perteneces. Cuando estudiamos la introducción del estudio de la carta filipense, recordarán que vimos en Hechos 16:12 que Filipos es una, ¿cómo dijimos? Una colonia romana. Una colonia romana. Y recordarán que colonia romana quería decir que era algo de lo cual tú te sentías muy orgulloso por ser romano, tenías derechos, tenías privilegios, muy bacanes para vivir en el imperio, y ellos, los filipenses, probablemente estaban muy jactanciosos y se gloriaban de eso. En Filipenses 1:27 también vimos, cuando dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Recordarás que la palabra comportéis viene de una palabra que quiere decir ciudadano de una poli. Y las polis eran las ciudades-estados. Entonces dice que tú te comportes como un ciudadano del estado de los cielos. Vamos a colocarla acá, para que lo podamos recordar. Filipenses 1:27, aquí está. La palabra comportar es politeomai, esta que está aquí, que deriva de polites, que quiere decir ciudadano, o sea, el que vive en una poli. Entonces lo que Pablo decía en Filipenses 1:27 es que te comportes, o sea, que vivas como un ciudadano del cielo, según como el Evangelio de Cristo. Y esto es lo que está diciendo acá nuevamente. ¿Por qué tienes que vivir en santidad? Le decía a los filipenses. ¿Por qué ustedes tienen que imitarme a mí en este sentir que tengo yo? Porque ustedes son ciudadanos de los cielos. Recuerden, ustedes no son de acá. No se sientan orgullosos por ser ciudadanos del imperio. Siéntanse orgullosos por ser ciudadanos del cielo. Y compórtense dignamente. Politeomai, compórtense como un ciudadano
que no tiene una ciudadanía acá, sino como alguien del cielo. Actúa como corresponde, actúa dignamente, y esa es la palabra digno, como corresponde. No como un enemigo de la cruz, que ellos son ciudadanos del mundo, actúa como un ciudadano del cielo. Recuerda de dónde eres. Como dice el libro El Progreso Peregrino, ¿cierto? Eres un peregrino, no tienes un lugar fijo. Tú no eres de Concepción, de Chillán, de Iquique, Santiago, de cualquier parte de... No, tú eres un ciudadano del cielo. Esa es tu nacionalidad. Y compórtate como tal, esa es tu cultura. Y esta es la razón por cual debían imitarlo y tener como ganancia lo mismo que él. Conocer a Cristo, permanecer en Cristo, justicia de Cristo, ser como Cristo. No son del mundo. Recuerda los enemigos de la cruz, la cuarta característica es que tenían en mente lo terrenal, pensaban como el mundo. Un cristiano, no. Un cristiano tiene que recordar cuál es su lugar de pertenencia. Fernanda, por favor. Primera Tesalonicenses 2:12 y Felipe, Colosenses 2:6. 2:12. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Entonces, cuando la Biblia dice que hay que andar como es digno de Dios, quiere decir, compórtate como corresponde a un hijo de Dios. Compórtate como corresponde a alguien del reino de Dios. Y Colosenses 2:6, Felipe, sí, aquí estoy, dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. ¿Has recibido al Señor Jesucristo? Sí. ¿Qué tienes que hacer entonces? Anda en él. Actúa como el Señor Jesucristo. Número 2. ¿Por qué el ser un ciudadano del cielo me debe motivar a vivir en santidad? El versículo dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Debemos recordar que esperamos al Salvador. Esperamos al Salvador. Uno de los mayores motivantes para vivir en santidad, no como los liberales, es recordar no solamente a dónde perteneces, sino a quién esperas. A veces, probablemente, como a mí, te debe costar vivir en santidad. Pero, entonces recuerda esto. Primero, no soy de acá. Segundo, espero al Salvador. Algún día yo voy a volver a encontrarme con mi Señor. O me voy a encontrar cara a cara. ¿Qué tengo que hacer entonces? Prepararme para ese momento. Primera Juan 3:2-3. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual es. Nuevamente, hoy no somos santos como tenemos que ser, pero algún día, cuando el Señor se manifieste, seremos completamente semejantes a Él. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿la esperanza de qué? De que le veremos y que seremos como Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué te debe motivar a vivir en santidad? Recordar que algún día vas a ver a tu Salvador. Y 1 Juan 2:28 dice, ahora hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Esto no quiere decir que va a haber tu salvación, porque la salvación no se pierde. Lo que está diciendo es que si tú como cristiano actúas mal, ponte tú, vas a llegar a la presencia del Señor y te vas a dar cuenta que con tu vida no hiciste quizás todo lo que tendrías que haber hecho, todo lo que el Señor te mandó. Cuando lo veas, vas a estar, bueno, Señor Jesucristo, ¿cómo estamos? No, pues te vas a sentir como avergonzado, te vas a sentir triste. Hay un autor que me gusta mucho, que se llama Ray Comfort, y él contaba una historia de un amigo de un pastor que le escribió una carta, y que él decía que este pastor soñó con que estaba en la presencia del Señor y había una fila de mucha gente que él conocía. Y él pensaba que eran las personas que él había guiado a Cristo, pero de repente ve que las personas lo miraban con enojo y como con tristeza. Él decía, algo está mal. Y dice que detrás de él escucha una voz, que es la voz del Señor Jesucristo, y ahí se dio cuenta que esas personas eran amigos de él que nunca le había testificado,
Y él escucha la voz del Señor que le dice, se supone que es ahora cuando debiera decir, buen siervo y fiel. Y él dice que obviamente despertó llorando y le dio mucha tristeza y se dio cuenta de cuántas cosas debiera estar haciendo para el Señor y que no la hizo. Y tenía vergüenza. Y ese es el punto. Para vivir en santidad, y no te achaques con esto porque quizás puedes caer en el extremo de ponerte a llorar y no hacer nada, porque te das cuenta que nunca vas a ser como el Señor Jesucristo, pero no. Todo lo contrario, ¿qué dice? Permanece en Él, dice el versículo. Permanece en Él, para que tengas confianza y no te alejes de Él avergonzado. No digas, chuta, puede haber hecho muchas más cosas. Vive tu vida para el Señor. Vive tu vida en santidad recordando que eres un ciudadano del cielo y que vas a encontrarte con el Señor. Y para que ese encuentro sea un encuentro con gozo, sea un encuentro de alegría, que estás por fin viendo a tu Señor. Y versículo 21, el último dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, con el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. La tercera razón para cual vivir en santidad, para cual vivir como Cristo en semejanza a Él, estoy por si acaso utilizando la palabra santidad y ser semejante a Cristo como sinónimos. Número 1, dijimos que debes recordar de dónde eres. Segundo, tienes que esperar a tu Señor, y ese conocimiento de que estás esperando a tu Señor te va a hacer vivir en santidad. Y lo tercero es la glorificación futura. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. El apóstol Pablo le recuerda a la iglesia de Filipos que hay una promesa. La promesa de que al ser ciudadano del cielo, su cuerpo terrenal será transformado. Esto se conoce en teología como la glorificación. La justificación es cuando tú eres salvo, eres considerado justo ante los ojos de Dios. La santificación es el proceso por el cual vas apartándote día a día más del pecado, diciendo cada día más igual al Señor Jesucristo. Y el punto final, cuando serás glorificado, en el cual tu cuerpo será transformado al cuerpo de la gloria del Señor Jesucristo. O sea, tendrás un cuerpo nuevo. Serás eso que se conoce como glorificación. ¿Qué mayor motivación para los filipenses que después de tanto luchar, después de tanto esforzarse en ser como Cristo, algún día se cumpliría esta promesa y que todo su esfuerzo vería su fin? Filipenses 1:6. ¿Qué dice? Estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Este podríamos quizás llamar el segundo versículo clave, ¿cierto? Están muy de la mano. Cuando el creyente se encuentre con el Señor, será glorificado. El cuerpo pecaminoso dejará de ser y será por fin libre no solo del poder del pecado, como pasa ahora, sino también será libre de la presencia del pecado. Tú y yo actualmente somos libres del poder del pecado, ¿cierto? Pero todavía no somos libres de la presencia del pecado. Pero algún día seremos libres incluso de la presencia del pecado. Ya no habrá pecado en este cuerpo pecaminoso. Y eso quiere decir un cuerpo glorificado. No quiere decir, como a veces uno ochentalla, un cuerpo glorificado con rizos rubios como los de Thor, ¿cierto? No se trata de eso. Ni tampoco musculoso, ni con 0% de grasa. No se trata de eso. Un cuerpo glorificado se refiere a un cuerpo libre de pecado. El cuerpo pecaminoso dejará de ser y será por fin libre de la presencia del pecado. Hay un pasaje también que busques, no está completo aquí, así que por eso te pido que lo busques. En 1 Corintios 15, un par de páginas más atrás, versículo 51. Y dice así: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. O sea, esta carne corruptible, este cuerpo incorruptible se va a transformar en un cuerpo incorruptible, que no se va a corromper, que no se va a dañar. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible, o sea, cuando pase esto, se haya vestido en corrupción y esto mortal se ha vestido de inmortalidad,
entonces se cumplirá la palabra que está escrita, se olviden la muerte en victoria. Y aquí está un hermoso pasaje donde dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. ¿La victoria contra qué? Contra el pecado y la muerte. Nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí viene la exhortación, que es lo mismo que está utilizando acá. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. De acuerdo a 1 Corintios 15:58, y la razón por la cual los cristianos de Corinto debían estar firmes, estar constantes y creciendo siempre, ¿cuál era? Sabiendo que el trabajo no era en vano. ¿Y por qué no era en vano? Porque algún día van a ser glorificados. Y exactamente lo que dice acá Pablo. Nuevamente lo repite. Imítame, ten este pensamiento que tengo yo y busca a Cristo, sé semejante a Cristo, busca la santidad. Aférrate a la idea de ser semejante a Cristo. ¿Quieres motivaciones? Dice Pablo, te las doy. Primero, no eres de este lugar, tú eres del cielo. Segundo, espera al Señor Jesucristo, Él vuelve. Y cuando Él vuelva, no querrás alejarte avergonzado. Quieres verlo a Él cara a cara, gozoso, sabiendo que hiciste su voluntad. Y tercero, algún día vas a ser glorificado. Y toda esta lucha que estás teniendo va a dejar de ser. ¿Te acuerdas? Una de las razones, una de las causas de gozo que tenía Pablo era que en el capítulo 2, versículo 16 de Filipenses 2:16, se me perdió. Ha sido de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni he trabajado en vano. Pablo algo que le ayudaba a vivir en santidad era este propósito, que en el día de Cristo él iba a estar frente al Señor y decir, Señor, yo hice tu voluntad. Todo lo que, como dijo el Señor Jesucristo, todo lo que me diste, no perdí ninguno. Señor, el propósito que tú me diste en la vida, el servir en la obra, el trabajar y el buscar la santidad, yo en mi vida lo busqué. No fui perfecto completamente porque soy un pecador y estoy esperando este momento, pero yo buscaba la santidad. Y esos son los pasajes. Los pasajes son no solamente a ser santo, sino a buscar la santidad. Y a veces tú te puedes quedar así, chuta, nunca voy a ser santo, nunca voy a ser como el Señor Jesucristo. No, en este momento no. Algún día sí, la glorificación. ¿Y qué vas a hacer por mientras? Buscar la santidad. ¿Cuál es el mensaje para nosotros? Así como Pablo les instaba a imitarlo a él, que tenía como ganancia lo celestial, nosotros también debemos hacer lo mismo, buscando tener como objetivo y propósito en la vida el ser como Jesús, o sea, el ser santos. Sabiendo que hoy en día también hay enemigos de la cruz, que buscan satisfacer sus deseos. Esa es la primera motivante por cual debemos ser como Cristo, porque hay enemigos de la cruz hoy día que buscan sus deseos, nosotros no debemos ser como ellos. Y segundo, recordando que somos ciudadanos del cielo, que no pertenecemos a este mundo, que veremos al Señor y que seremos transformados. Y esto, chiquillos, debe ser lo suficientemente motivante como para vivir no confiando en la carne y teniendo como ganancia lo celestial. Conclusión a toda la sección de la amonestación contra los legalistas y los liberales. Durante todo el capítulo, Pablo estuvo exhortando a los filipenses a tener cuidado con estos dos grupos. Primero, los legalistas, que estos son los que creen que por sus obras o por sus esfuerzos agradarán a Dios. Y por otro lado, con los liberales, aquellos que lo único que piensan es en vivir para sí mismos, cuyo Dios es el vientre, y su gloria es su vergüenza, y su mente está en lo terrenal, en este mundo. Y el cristiano tiene que vivir en el centro de estas dos posiciones, buscando agradar a Dios y seguir su voluntad, y viviendo en santidad, teniendo como ganancia a Cristo, pero no con el propósito de ganarse la aprobación de Dios, ya que nunca se podrá ganar, sino que como una muestra del amor que decimos tenerle, y una entrega a quien murió por los pecados del mundo.
Tú y yo no debemos vivir en santidad pensando que así nos vamos a ganar el amor de Dios. No. Debemos vivir en santidad por una muestra de amor, entendiendo que Él nos amó primero y nosotros le amamos de vuelta simplemente. Y recordando, muy importante, que algún día el Señor va a volver. Y para terminar, te quiero mostrar el bosquejo. No sé si alcancé a repararlo, pero vamos a ver cómo sale. La amonestación contra los liberales es buscar ser como Cristo. Como dice Pablo, sed imitadores de mí. Gracias, Nala. Apretó el mouse. Razones. Dos razones. Primero, hay enemigos de la cruz. Segundo, son ciudadanos del cielo. De repente se ríe porque dice que yo apretó... Pero es que como que es más pagado. Hay enemigos de la cruz. Primero, su fin es la condenación. Su Dios son sus apetitos. Su orgullo es lo vergonzoso. Y cuarto, su mente está en el mundo. Por el contrario, los ciudadanos del cielo tienen motivantes para la santidad. 3 motivantes, o 3 cosas que te deben motivar. Meta para la pantalla. Primero, recordar el lugar de la pertenencia, de dónde son. Segundo, la llegada del Salvador, saber que vamos a ver el Salvador cara a cara. Y tercero, la glorificación futura. Y eso sería todo. Bien. Preguntas. Espero que tengan alguna pregunta por ahí. ¿Podí? Gracias. La toca que me está molestando. Se está comiendo el ratón del mouse. Bien, ¿alguna pregunta? Aunque todo así súper claro. Si queda tan claro, podrían explicarlo entonces. Todo ok, dice la Jane. La Eli puso carita triste porque no le hice leer un versículo. Pero la Eli dice que no puede leer porque nunca tiene el audio prendido. Y todos los días me pego la glotonería. Bueno, Jane ya sabe entonces cómo tienes que actuar con respecto a la glotonería. ¿Habían pensado lo de la glotonería y el dormilón? ¿Lo de dormir? Sí. Sí, porque tú De hecho, Sobre todo ahora en cuarentena. tenemos una prédica sobre eso. Hablemos todo al mismo tiempo. Ya, espera, ¿quién está hablando primero? La Jane, ¿qué decías tú? No. Era Natalia. ¿Pero qué estaba diciendo? ¿Qué dijo? Sobre todo en la cuarentena. Ah, sobre todo en la cuarentena. Y nosotros tenemos una ventaja con eso porque a ninguno de los dos nos gusta cocinar. Entonces no cocinamos nada rico. Nos comimos más pobre que otras veces. Entonces comen puras cosas así como express, ¿o no? No, pero o sea, comemos como normal, pues, pero no sé, por ejemplo, mi suegra... Nada de fritura, nada de... Claro, mi suegra así como kilo y kilo de sopaipilla. Entonces como, ay, ¿qué podemos hacer? Hagamos picarones, hagamos panqueque. Y nosotros como que, claro. Es rico comerlo, pero... Claro. Ya, Javi, ¿tú qué querías decir? Sí, que de hecho nosotros una vez tuvimos una predica basada solamente en la glotonería, porque por lo mismo que decías tú, que nosotros vemos como vicios el tema del cigarro, del alcohol, las drogas, y lo más chistoso es que mi iglesia está justo al lado de un local de comida rápida, y el olor se pasa todo dentro del templo. Entonces uno terminaba el culto y se iba para allá. Y de eso hablaba, pues, que decía que nosotros nos preocupamos de cuidar nuestro templo, de todas estas cosas, pero la glotonería también no nos preocupábamos de ella, no la veíamos también como un vicio o como un pecado, sino que nos cuidamos de estas otras cosas y llenamos nuestro cuerpo también de cosas que le hacen daño. Sí, es verdad. El Carlito se quiere cambiar de iglesia, dijo. Sí, consulta. Básicamente uno tiene que cuidarse en todos los aspectos su cuerpo porque es el templo del Espíritu Santo. Sí y no. O sea, sí, pero no es la única razón. Principalmente porque el cristiano
Lo que pasa es que, sí, es una razón, pero si tú dices solamente porque el templo del espíritu, dejas de lado algo muy importante que es el corazón. ¿De dónde vienen todos los pecados? Dice la Biblia. De nuestro corazón, ¿cierto? Y ahí dice, de hecho incluye entre todos esos pecados y menciona a la glotonería. ¿Por qué? Porque como te lo mencionaba recién, cuando yo me entrego a la glotonería, y lo mismo pasa para la lascivia o cualquier otro pecado, cualquier vicio en general, cuando yo me entrego a la glotonería, estoy colocando a la comida por sobre a Dios. Es un ídolo. Entonces, sí, no debo ser glotón porque tengo que cuidar mi cuerpo, pero también no tengo que ser glotón, ¿por qué? Porque si no estoy colocando a la comida, estoy alabando más al placer que al dador del placer. Y creo que una vez les contaba esta historia, sí, bueno, para repetir la historia, es como típico de los maestros y los predicadores, pero, gracias, de los viejitos dice la peña. ¿No es tu esposo? ¿Te das cuenta, no? Ya. C.S. Lewis en un libro, creo que es en Mero Cristianismo, habla de una cabaña. ¿Les conté esa historia? ¿Sí? ¿No? ¿Una cabaña que está oscura? Ya, bacán. De una cabaña que está oscura, dice que cuando él era chico entró era como un cobertizo que había, como un cobertizo, como un galpón dentro en un campo, estaba muy, muy oscuro, y cuando él entró, estaba tan oscuro, afuera estaba la luz muy fuerte, era un día claro, pero cuando entra, lo primero que se fija es en un rayo de luz que llegaba directamente a una parte por una de las tablas, se veía un rayo de luz completo que entraba en esta oscuridad y lo penetraba. Entonces, su visión, ¿a qué fue lo primero que se enfocó? A ese rayo de luz y lo que enfocaba o lo que estaba alumbrando, que me acuerdo que algo alumbraba, no me acuerdo qué exactamente. La Eli se acuerda, porque yo lo contaba otra vez. Entonces decía que es muy fácil, cuando tú entras en esa oscuridad, enfocarte en qué? En lo que ilumina el rayo, ¿cierto? Pero dice que cuando él camina un poco y se coloca en el rayo de luz, se puso a mirar por el orificio de la cabaña hacia afuera. Y te das cuenta que el rayo de luz es una pequeñísima parte del tremendo sol que hay afuera. Entonces se imaginaba que hay personas dentro, por ejemplo, de esto, que quizás se podría satisfacer con ese pequeño rayo de luz. Pero no se fijan que fuera de esta cabaña hay algo mucho más hermoso. Y esa es la idea. ¿Cuál es la aplicación? Nosotros en nuestra vida nos enfocamos en las bendiciones más que en el dador de la bendición. Nos enfocamos en este pequeño rayo de luz que puede ser la comida, que es una bendición, que es un placer que Dios nos da para que lo disfrutemos, en el dormir, en la relación sexual dentro del matrimonio, no sé, en cualquier otro placer, por ejemplo, en ver televisión, en descansar, en disfrutar de la naturaleza, etc. Pero el problema es cuando a ese placer le colocamos un pedestal que es el lugar de Dios. Y nos enfocamos tanto en ese placer, que ese placer termina siendo nuestro ídolo y dejamos de adorar al que da el placer. Porque recordemos, todo lo que está acá en este mundo es para apuntar a Dios. La comida no apunta a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos recuerda que la verdadera comida es el Señor Jesucristo, ¿cierto? El pan verdadero es la carne del Señor Jesucristo. El descanso no apunta al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque todos buscamos un verdadero descanso, que es la eternidad, que es la presencia del Señor. La relación sexual entre el hombre y la mujer nos apunta a otra verdad mucho más importante. ¿Cuál? Cristo con su iglesia. La comida ya la dije, bueno, eso principalmente. Hay un par de cosas más. La sed, por ejemplo, ¿cierto? También a quién apunta? A la sed verdadera, el hambre de sed de justicia, y todos los placeres en general de este mundo. La naturaleza, que apunta al Creador. Todos los placeres de este mundo tienen como propósito que tú reconozcas al Señor Jesucristo, que reconozcas a tu Creador. Pero Dios nunca nos da los placeres para que digamos, ya, chao, y yo me enfoco en esto. Y ese es el problema que la glotonería. Por eso, para responder a la pregunta, la única razón no es simplemente cuidar el cuerpo. Sí, pues es una razón. Pero, nuevamente, yo puedo meterme mil al gimnasio y tomar pro de perro, ¿cierto? Y todo el show. Y al final, ¿en qué puedo hacer? Me puedo transformar en un fisicoculturista. Y al final, ¿cuál es el...? Y pasa con tus compadres, que al final se van a hacer como todo esto. ¿Cuál es su ídolo?
su cuerpo. Sus redes sociales, ¿para qué son? Para su gloria. Se lo recomiendo, hay un autor, se llama Josué Barríos, tiene un libro muy bueno que se llama Cristianos, Generación Facebook. Cuesta como $3, está solamente para verlo desde los celulares o cosas por ahí. Cristianos, Generación Facebook. Está un poquito atrasado, y él lo dijo, porque esto lo escribió hace como un par de años, cuando Facebook era la red social más importante. Pero los principios de ahí se aplican mucho a lo que vive actualmente la sociedad, jóvenes principalmente, con Instagram y TikTok. ¿Para qué son las redes sociales? ¿Para qué utilizamos la mayoría de nuestras redes sociales? Para nuestra gloria, para nuestra honra, para mostrar cómo disfrutamos la vida. Es un hedonismo. Buscamos el placer en todos los lados. Y nuevamente, más encima, nos gloriamos de ese placer. Miren, hoy estuve de vacaciones. Mira, fíjate las fotos de mis vacaciones para que la gente las vea y la alabanza, ¿quién es? De mí. Recuerda, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Ese es el problema. Entonces un cristiano no tiene que pensar como este mundo y tiene que pensar fuera de este mundo. Tiene que pensar conforme al Señor, conforme a la ciudadanía de los cielos. Les recomiendo, especialmente si tienen redes sociales y son medios adictos a las redes sociales, vean eso. Lean el libro, se llama Cristianos Generación Facebook. Es barato y es cortito, si no les gusta leer igual. Te ayuda un poco a ver cómo nuestro mundo cambia todo para que gire alrededor de nosotros y en base a nuestros propios placeres. Y al final las redes sociales suplen otro placer, el placer del like, del me gusta. Hacemos cosas y las publicamos para el me gusta. ¿Para qué? Para el placer propio, ¿cierto? Para la vanagloria de la vida. Subo la foto de mi gato para que la gente diga, ¡ay, qué lindo el gato que tiene el Felipe! Eso es para gloria de uno, al final. Pero igual cuando suba foto de la Nala, por favor denle un me gusta y compartan en redes sociales y hagan clic a mi canal y clic a la campanita para recibir todas las notificaciones. Mira tan bonito que está aquí. Bueno, por eso está todo el rato aquí comiéndose el mouse, ¿viste? Ok. Y es más lindo. Gracias. Ay, y es más lindo todavía. Que el de... Bueno, pues, gracias a sus oraciones, la Fernanda puede estar sentada acá al lado, porque ya ahora puede levantarse. Estaba muy floja. Ok, ¿alguna otra petición? Es decir, ¿alguna otra consulta? Entonces, tengan más cuidado y oren para que el negocio de comida rápida al lado de la Javi de la iglesia quiebre. O que abran en un horario que no es culto de iglesia. Es otra opción. Vamos a ver la grabación. Creo que todas esas tonterías quedaron grabadas.